Muy bien, empezamos con los ejercicios. El número uno dice, si un automóvil viaja con una rapidez de 90 kilómetros por hora, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia de 500 metros? Muy bien. Ahora, profesor, pero me está diciendo 90 kilómetros por hora. Y usted me ha dicho hasta el cansancio que las unidades de la velocidad son los metros por segundo. Entonces, profesor, ¿cómo es esto? Cuando te dan un dato que no está en las unidades del sistema internacional, lo que tú tienes que hacer es convertirlo, porque esto tiene que estar en lo que dicta el sistema internacional. El sistema internacional para la velocidad dice que es metros por segundo, ¿correcto? Entonces vamos a realizar eso de allí. Vamos a hacer una conversión entonces. Cuando, cuando tengamos un dato que no está en el sistema internacional, lo vamos a forzar, así que lo vamos a convertir. Y te voy a dar un dato bien interesante. Digo, profe, tengo kilómetros por hora, ¿verdad? Lo quiero llevar Lo quiero llevar a metros por segundo. ¿Qué debo hacer, profesor? Cuando vas a llevar de kilómetros por hora a metro por segundo, vas a multiplicar por 5 sobre 18, ¿correcto? Es un factor de conversión que te va a facilitar la vida por 5 sobre 18. Profe, ¿cuántos kilómetros por hora tengo? Tengo 90, ¿verdad? Entonces, profe, ¿esto qué va a ser igual? Recuerda que esto se multiplica de frente, ¿verdad? Sería 90 por 5 sobre 18, ¿correcto? Tengo entonces 90 por 5 sobre 18. Tú vas a multiplicar obviamente. Profe, 90 por 5 es 450. Y lo voy a dividir entre 18, ¿verdad? Si tú divides entre 18, ¿cuánto te va a dar eso? Eso te va a dar 25. ¿Pero 25 qué? Metros por segundo, ¿verdad? Correcto. Eso es entonces lo que a ti te han dado en velocidad, ¿correcto? Entonces digo, profesor, estos kilómetros por hora, ¿a qué van a equivaler? Van a equivaler a 25 metros por segundo. Esa es su equivalencia. Profe, ¿ahora se puede resolver? Claro. Y yo ya te he dicho algo importantísimo, ¿verdad? Se tiene que recordar esta formulita del MRU que te dice lo siguiente. La formulita te dice lo siguiente, te dice, profe, la distancia va a ser igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Diana ve televisión, ahí está. Nos está pidiendo eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular de acuerdo a la formulita. Profe, pero ¿quién es mi distancia? Muy bien, la distancia es 500 metros, ¿verdad? Te están diciendo, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer una distancia de 500 metros? 500 va a ser igual, profe, la velocidad es 25, ¿verdad? Por mi tiempo. Profe, ese 25 está multiplicando, ¿va a dividir? Por supuesto, va a ir a dividir entre 25. Y esto va a ser igual a mi tiempo. 500 entre 25, eso va a ser 20. ¿20 qué? Si hablo de tiempo, segundos, ¿verdad? Ese es mi tiempo. Por lo tanto, eso va a ser tu respuesta. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, si un móvil con MRU tiene una rapidez de 72 kilómetros por hora, ¿qué tiempo empleará en recorrer 10 metros? Muy bien, nuevamente vamos a convertir. ¿Por qué, profe? Porque me están dando en kilómetros por hora y yo le quiero en metros por segundo. Muy bien. Tenemos el factor de conversión que usted sabe que es 5 sobre 18. ¿Cuántos kilómetros por hora te están dando? Profe, me están dando 72 kilómetros por hora. Muy bien. Entonces yo voy a multiplicar 72 por 5 dividido entre 18. Eso te va a dar 20, ¿correcto? ¿20 qué? Metros por segundo. Profe, también podría dividir de frente. 72 entre 18 es 4 por 5, 20. Ahí está. Y luego tengo que aplicar mi formulita del MRU. Diana ve televisión, ¿correcto? Eso tú ya lo sabes. Profe, Diana ve televisión, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a simplemente a reemplazar. Profe, mi distancia es 10. Mi velocidad, sabes que equivale a 72 kilómetros por hora, simplemente a 20 metros por segundo, ¿verdad? Sería entonces igual, profe, a 20 multiplicado por t. Y esto va a ser igual entonces a 10 entre 20. Muy bien, esto va a ser igual a mi tiempo. Entonces mi tiempo me quedaría un medio, ¿verdad? Un medio, profesor, es igual a mi tiempo. Pero tú sabes que un medio, dime sí o no, que es igual a 0,5. ¿Qué, profe? ¿Segundos? Claro, porque es un tiempo. Y esa sería tu respuesta entonces, ¿verdad? 0,5 segundos. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Mucha atención, por favor, porque estos ejercicios son más que todo de interpretación. Va a depender mucho de cómo usted interprete el ejercicio. Así que vamos a
resolver. Dice lo siguiente. Dice, los perritos Fido y Dido están separados por una distancia de 500 metros y parten simultáneamente al encuentro, con velocidades constantes de módulos 7 metros por segundo y 8 metros por segundo. ¿Cuánto tiempo tardarán en estar separados 200 metros? Asumir MRU para ambos. Lo que tú seguramente vas a hacer es cuando te digan, profe, parten simultáneamente al encuentro. Profe, de frente, el tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa dividido entre la suma de las velocidades. Vaya, pero eso estaría bien para un tiempo de encuentro. Pero lee bien lo que te están diciendo. Te dice, profe, me piden cuánto tiempo tardarán en estar separados 200 metros. En ningún momento te dice que se van a encontrar. Que van a ir al encuentro, claro, están yendo a encontrarse, pero te piden a ti, digamos, interpretar cuando ellos estén a 200 metros, ¿verdad? Esa es la característica del movimiento que te están pidiendo. Así que tenemos aquí el diagrama. En tu librito ninguno de los ejercicios tiene esquema. Usted tiene que interpretar y hacer sus esquemas. Dice entonces, inicialmente, el perrito Fido, que tengo Fido, el perrito Dido, acá está Dido, están separados por una distancia de 500 metros. Ahí está la distancia de separación. Parten simultáneamente al encuentro. Cuando te dicen encuentro, ellos van a tener velocidades opuestas. Si él va a la derecha, él va a la izquierda. Fido va a la derecha, Dido va hacia la izquierda. Es un dato para que tú puedas interpretar tu esquema. Si no, pondrías a ambos a la misma dirección y nunca te va a salir, ¿eh? Muy bien, luego dice, parten simultáneamente al encuentro, eso quiere decir en direcciones opuestas, con velocidades constantes de 7 metros por segundo, ¿verdad? De 7 metros por segundo. Y el otro entonces está partiendo con 8 metros por segundo. 8 metros por segundo. Muy bien, una característica del MRU es que la velocidad es constante, por lo tanto, en cada punto del movimiento, la velocidad para Fido y para Dido va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, en este punto también, la velocidad de Fido va a ser 7 metros por segundo, ¿correcto? Eso quiere decir que en este instante del movimiento para Dido, la velocidad tiene que ser 8 metros por segundo, ¿verdad? Muy bien. En este punto también para Dido, su velocidad sería 8 metros por segundo, ¿correcto? Muy bien, ahí está. Y para Fido seguiría siendo 7 metros por segundo. Ahí está. Es un dato muy importante. Bueno, te dicen lo siguiente. ¿Cuánto tiempo tardarán en estar separados 200 metros? Muy bien. Entonces, para que ellos estén separados 200 metros, ha transcurrido un tiempo, ¿verdad? Y va a ser el mismo tiempo tanto para Fido como para Dido. Entonces yo digo, el tiempo que le va a tomar a Fido hasta llegar al punto, el tiempo que le va a tomar a Dido hasta llegar al punto donde estén separados 200 metros, ¿verdad? Eso es lo que te están pidiendo. Te dicen además que inicialmente, ellos estaban separados 500 metros, ¿verdad? Muy bien, entonces digo, profe, hasta que Fido llegue a este punto, ha recorrido una distancia, ¿verdad? Vamos a poner una distancia X, porque no la conozco, una distancia X. Profe, hasta que Dido llegue aquí, también ha recorrido otra distancia. Vamos a ponerle una distancia Y, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué vas a hacer? Primero, sabes que 500, ¿verdad? Ese es un dato importante, ¿ah? Mira, mira, date cuenta. Profe, suma de segmentos. 500 es igual a ¿qué? X más 200 más Y, ¿correcto? Sería X más 200 más el valor de Y. Muy bien. Tenemos eso allí entonces. Ahora, profe, pero tenemos otro dato también, que usted no se ha dado cuenta tal vez. Si usted se da cuenta, en el movimiento de Fido, X es la distancia que va a recorrer Fido, ¿verdad? Pero tú sabes que la distancia, ¿verdad? Es la fórmula del MRU. Profe, la distancia va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Decimos entonces, Fido, profe, ha recorrido una distancia que es X. Ahí está. Tiene un tiempo, por supuesto, que es T. Y tiene una velocidad que es constante, que vale 7. Muy bien. Entonces digo, la distancia de Fido va a ser su velocidad, que es 7, multiplicada por el tiempo que le está tomando llegar al punto donde esté separado 200 metros, ¿no? Muy bien, entonces X va a ser igual a 7t, ¿correcto? Ahora, profe, ¿y Y?
¿Y qué es? Si usted se da cuenta, y es la distancia de Dido, ¿verdad? Entonces decimos, profe, Dido. Dido es el mismo tiempo, ¿por qué? Porque ambos han pasado el mismo tiempo para que estén en 200 metros separados. Perfecto, entonces sigue siendo t. Profe, la velocidad de Dido es 8. Muy bien, recuerda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. 8 por mi tiempo t que no conozco. Ahí está. ¿Puedo reemplazar? Por supuesto, vas a reemplazar aquí. Profe, tengo 500. Ese 200 que estaba sumando viene a restar. ¿Qué me va a quedar igual? X más y. Pero x es 7t, ¿verdad? Más y es 8t. Por lo tanto, sería entonces 300 va a ser igual entonces a 15 veces t. El 15 que multiplica va a ir a dividir, digo entonces 300 dividido entre 15 va a ser igual a t. Por lo tanto, 20 es el valor de t. ¿Pero 20 qué? 20 segundos. Esa es la respuesta, profesor. Te piden el tiempo que tardará en estar separados, 200 metros. El tiempo que transcurre son t y t, por lo tanto son 20 segundos. Profe, ¿no sería 40? No. ¿Por qué sería 40? Si el tiempo que transcurre para Fido es el mismo que transcurre para Dido, todo esto pasa en el mismo lapso de tiempo de 20 segundos, ¿correcto? Ahí está la solución de tu ejercicio. Muy bien, vamos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es muy bonito, dice. Si un tren con MRU demora 6 segundos en pasar delante de un observador y 15 segundos en pasar totalmente por un túnel de 270 metros de longitud. ¿Cuál es la longitud del tren? Muy bien. Primero, te dicen que el tren va con un MRU, entonces la velocidad va a ser constante en este instante de movimiento donde el observador está viendo que él va a pasar, va a pasar por delante de él, ¿no? Y cuando el tren pase por el túnel va a seguir teniendo la misma velocidad porque un MRU tiene la velocidad constante, ¿verdad? Muy bien. Profe, me están preguntando la distancia de mi tren. ¿Cuánto mide ese tren? Profe, yo no sé. Muy bien, pero usted sabe algo interesante, ¿no? Que la distancia, ¿a qué es igual? Profe, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Digo, entonces, la distancia del tren va a ser igual a la velocidad por el tiempo. Profe, esto es dt. Vamos a escribir tren para que no te confundas, ¿ya? La distancia del tren. No va a ser que me lo canceles con esta t de aquí. Muy bien, profe, la distancia del tren, entonces, ¿a qué va a ser igual? La velocidad, que es x, multiplicado por mi tiempo, que es 6 segundos. Profe, la distancia del tren, entonces, va a ser igual a ¿qué? A 6x, ¿verdad? ¿Esa es la distancia de mi tren? Por supuesto. Entonces, profe, ¿este tren cuánto va a medir? Este tren, entonces, tiene una distancia de 6x, ¿correcto? Muy bien. Te están preguntando, ¿cuánto, cuánto tiempo? No, no te preguntan cuánto tiempo, te preguntan la longitud del tren. Te piden calcular 6x. Muy bien. Muy bien, sabemos que nuestro tren mide 6x, ¿correcto? Muy bien, mide 6x. Nos dicen que el túnel tiene una longitud de 270 metros, ¿verdad? Muy bien, profesor, mi túnel tiene una longitud de 270 metros. Ahí está. ¿Qué más te dicen? ¿Cuál es la longitud del tren si este va a pasar por completo? ¿Verdad? Te están diciendo que él pasa por completo en 15 segundos. Muy bien, entonces él debe pasar por completo en 15 segundos. Ahora, hay una bonita fórmula que es el tiempo de cruce. Te pediría por favor que investigues el tiempo de cruce. Muy bien. Dice lo siguiente, que el tiempo de cruce va a ser igual a la distancia del tren más la distancia del túnel, ¿verdad? Dividido entre la velocidad de este tren. Muy bien. Entonces decimos lo siguiente, el tiempo de cruce, profesor, el tiempo de cruce, sabemos que es 15, ¿verdad? Profesor, el tiempo de cruce es 15. Va a ser igual a la división, profesor, de la suma de la longitud del tren, que es 6x, más la longitud del túnel, que es 270, dividido entre la velocidad del tren, que es x, ¿verdad? Eso sería correcto. Ahora, ¿qué vamos a hacer, profesor? Recuerda que lo que está dividiendo va a pasar a multiplicar. 15 multiplicado por x, ¿verdad? Vamos a ponerlo para que usted se dé cuenta que x tiene que ir a multiplicar, ¿verdad? X va a multiplicar a 15. Entonces me diría yo
15x, profe, va a ser igual a 6x más 270, ¿verdad? Muy bien, 15x viene a restar 6x, debe ser igual entonces esto a 270. 15x menos 6x, eso es 9x, esto por lo tanto es igual a 270, entonces x debe ser igual a 30, ¿verdad? 9 por 3 es 27, por 10 sería 30, así que por lo tanto x es igual a 30. Profe, muy bien, pero a mí no me piden el valor de x. ¿X qué sería? X sería la velocidad. Ahí me piden la longitud del tren, y yo sé que eso es 6x, ¿verdad? Digo entonces, la distancia o longitud del tren es 6x, pero x vale 30, profesor. 6 por 30, ¿no sería igual eso a 180 metros? Muy bien. 180 metros entonces es la distancia de tu tren. Por lo tanto, esa sería tu respuesta. Ahí está. Hemos encontrado entonces nuestra respuesta al ejercicio número 4. Vamos ahora con el ejercicio 5. Mucha atención, ¿ah? Estos problemas de eco son bien interesantes. Usted tiene que interpretar al eco como si el eco en verdad rebotara. Perdón, como si el sonido en verdad rebotara. ¿Usted alguna vez ha estado en un cuarto, no cerrado, y se da cuenta usted, o tal vez en un ambiente abierto también, ¿no? Pasa también. A ver, mayormente es en los ambientes abiertos. Discúlpame por por el ejemplo erróneo. Lo que pasaría sería lo siguiente. Si usted dice algo, ¿verdad? En un ambiente abierto, y este sonido va a ser escuchado por usted tiempo después. ¿Te has dado cuenta? Es como si alguien te respondiera. ¿Te has dado cuenta? Yo grito, ¿no? ¡Eco! Y después de un tiempo escucho, ¡eco! ¿No? Y es como si alguien te respondiera. Pero lo que pasa, nosotros lo vamos a interpretar de la siguiente manera. Es como si el sonido viajara, golpea una superficie y luego regresa hacia ti, ¿no? De esa manera es como nosotros vamos a interpretar al sonido. Dice, un auto se encuentra a 540 metros de una montaña y se acerca a ella. Si cuando el claxon del auto suena el eco, es percibido por el chofer 3 segundos después. Calcula la rapidez del auto con MRU. La velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo. En su librito usted va a tener unas equivalencias de sonidos, ¿correcto? Muy bien. Así que vamos entonces nosotros a lo que es nuestro ejercicio. Nos dicen que este auto tiene una distancia de 540 metros a la montaña, ¿verdad? Muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar? Que él va a escuchar a este eco 3 segundos después. Muy bien. Pero en ningún momento te dicen que el chofer va a dejar de acelerar. Te dicen que este auto tiene MRU. Por lo tanto, que él va a continuar con su velocidad. Así que él va a seguir avanzando mientras pasen esos 3 segundos. Entonces decimos lo siguiente. El sonido que emitió el claxon ha llegado hasta la montaña, ¿verdad? Muy bien, ha llegado hasta la montaña. Luego, de la montaña, ha regresado hasta llegar al chofer, ¿correcto? Ha regresado hasta llegar al chofer. Muy bien. Pero el chofer continúa avanzando, ¿verdad? El chofer ha continuado avanzando. ¿Por qué? Porque para él el tiempo nunca se detuvo, así que él siguió avanzando, ¿verdad? Ahí está, y lo tenemos. Vamos a ponerle otro color para diferenciar que este es la distancia del chofer. Y esto va a ser el eco, ¿correcto? Este es el tiempo que transcurre para el chofer y este es el tiempo que transcurre para el eco. Profe, el chofer ha avanzado en 3 segundos, ha avanzado hasta acá, pero el eco ha ido y ha vuelto también en 3 segundos, ¿correcto? Porque cuando él llega acá en 3 segundos recién escucha el eco. Por lo tanto, el tiempo va a ser el mismo, profe. El tiempo para el eco va a ser 3 segundos. Y el tiempo para que el chofer se mueva, profe, también es 3 segundos. ¿Verdad? Lee bien lo que te dicen. Te dicen cuando pasan 3 segundos, el chofer se movió obviamente, y recién escucha el eco, ¿correcto? Entonces todo esto de rojo ha pasado en 3 segundos. Y esto de amarillo también en 3 segundos. Lo que pasa es que el sonido va más rápido. Por lo tanto es que el sonido ha recorrido mayor distancia, si usted se da cuenta. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Que aquí hay una distancia, ¿correcto? Hay una distancia
que nosotros no conocemos. Pero la podemos calcular, por supuesto. Primero debemos de saber que este chofer tiene una velocidad, ¿verdad? Profe, ese chofer tiene una velocidad que yo no conozco. Le voy a colocar una V. Correcto, esa es la velocidad del chofer. Profe, y en este punto, obviamente también va a tener V. Muy bien. Recuerda que si es un MRU, la velocidad es constante, ¿correcto? Muy bien. Entonces, ahora, ¿puedo calcular esta distancia, profe? Que es la que yo no conozco. Por supuesto que se puede calcular. Digo yo, profesor, la distancia es igual a la velocidad por mi tiempo, ¿verdad? Diana ve televisión. O Diego, vete, ¿no? Distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Profe, la distancia no la conozco, es lo que quiero calcular. Va a ser igual a la velocidad, que no la conozco, que es v, multiplicada por el tiempo, que es 3, ¿verdad? Correcto, entonces mi distancia, profe, va a ser igual a 3 veces v. Profe, esta distancia de acá va a ser 3v, por supuesto. Una pregunta, diferencia de segmentos. Si todo mide 540, este pedacito mide 3v, ¿cuánto medirá el de aquí? Obviamente la diferencia del más grande menos el pequeño, ¿verdad? Sería 540 menos 3v, ¿correcto? Muy bien, ahora quiero que analices la trayectoria del sonido. El sonido ha recorrido esta distancia, que es 540 metros. Vamos a colocar por acá, ¿ya? Esta va a ser la distancia del sonido, ¿eh? Decimos distancia del sonido. O sea, ¿qué distancia recorrió este sonido? Muy bien. La distancia del sonido ha recorrido 540 primero para llegar a la montaña. Luego ha regresado hasta donde está él y esta distancia vale 540 menos 3v, ¿verdad? Voy a sumar entonces más 540 menos 3 veces v, ¿verdad? Correcto, esa es toda la distancia que él ha recorrido, pero además usted debe saber que la distancia del sonido no es nada más y nada menos que lo mismo, que la velocidad por el tiempo. Profe, ¿la velocidad del sonido cuánto es? 340, ¿verdad? La velocidad del sonido es 340, multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto tiempo le ha tomado al sonido en llegar a él? Le ha tomado 3 segundos, ¿verdad? Todo eso pasó en 3 segundos, profe, por supuesto. Entonces la distancia del sonido va a ser igual a 3 por 340. Vamos a multiplicar entonces. ¿Cuánto sería 3 por 340, profesor? Usted debe multiplicar y eso le va a dar un valor de 1020, ¿correcto? Muy bien, profe, está bien, pero ya, ¿qué más? Esa no es la respuesta porque a ti te piden la rapidez del, del vehículo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Decimos, profe, la distancia del sonido es 1020, pero también es igual a 540 más 540 menos 3v, ¿verdad? Va a ser igual a 540 más 540 menos 3v. Y 540 más 540, ¿cuánto cree usted que sea? Eso va a ser 1080, ¿verdad? ¿Correcto? Sería entonces 1080 menos 3v. Muy bien. Entonces, ese 3v que está rezando va a ir a sumar para acá. Sería 3v. Va a ser igual entonces a 1080 menos 1020, ¿verdad? Muy bien. Eso nos daría un valor entonces de 60, ¿correcto? Entonces, ¿ahora qué debemos de hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Profe, 3v es igual a 60, ¿correcto? 3 va a ir a multiplicar, entonces de aquí obtenemos lo siguiente, que v va a ser igual a 20. ¿Pero 20 qué? Si es velocidad sería metros por segundo, ¿verdad? Entonces decimos que la velocidad es metros por segundo. Pero profe, V es la velocidad del coche. Encontraste tu respuesta. Te dicen la velocidad del auto es 20 metros por segundo. Y esa entonces es la respuesta, ¿correcto? Muy bien, ahí tenemos entonces la respuesta de nuestro quinto ejercicio. Vamos ahora al ejercicio número 6, que dice lo siguiente. Dice, un automóvil se encuentra a 620 metros de una pared y se aleja de ella con MRU. Cuando el chofer toca el claxon, calcula después qué tiempo escucha el eco del claxon si el auto viaja a 30 metros por segundo. Muy bien. Te dicen que el automóvil está separado de la montaña 620, bueno, en este caso dice pared, pero vamos a asumir que es una montaña.
620 metros, ¿correcto? Muy bien, se encuentra en ese principio 620 metros. Ahora, te dicen que el chofer, se va a alejar de la montaña. Profe, si se aleja, va a ir en contra, ¿verdad? Porque si iría hacia la derecha se va a acercar, pero si se va a alejar, va en contra, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos interpretar? Es lo siguiente, observa. Profe, el eco ha llegado hasta la montaña y luego va a llegar hasta el chofer, ¿verdad? Profe, tiene que ir hasta el chofer. Muy bien, todo eso es lo que ha recorrido el eco. Profe, pero el chofer nunca se dejó de mover. Él viajaba con 30 metros por segundo, dice el dato. Muy bien. Si él viajaba con 30 metros por segundo, él nunca se detuvo, ¿verdad? Él siempre continuó. Entonces vamos a poner por aquí que el chofer también se ha movido, ¿verdad? El chofer también se mueve, ¿correcto? Ahí está. Profe, pero ¿todo esto en qué tiempo pasó? Usted ya sabe que todo esto va a pasar en un tiempo t, ¿verdad? Profe, no conozco el tiempo, le pongo t. Entonces decimos lo siguiente. El eco hasta llegar al auto pasó un tiempo t, pero es el mismo tiempo en el que el chofer se ha alejado de la montaña. Ahora, para que él se aleje, ha recorrido una distancia, ¿verdad, profe? Que yo no la conozco. Entonces, ahí está. Muy bien, esa es la distancia x que yo no conozco. Pero yo sé, profesor, que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Diana ve televisión. Ahí está. Muy bien, profe, ¿esa distancia quién es? Esa distancia es x. Va a ser igual entonces a la velocidad. Profe, ¿me dan velocidad del automóvil? Claro, te dicen que viaja a 30 metros por segundo, ¿verdad? Correcto, me dicen, profesor, que viaja a 30 metros por segundo. Digo entonces lo siguiente. La velocidad de este coche va a ser igual a 30 metros por segundo, ¿verdad? Ahí está, la distancia del coche es 30 metros por segundo. En este instante del movimiento también, porque es un MRU. Entonces, profe, digo, la velocidad que vale 30 multiplicado por mi tiempo sería 30t, ¿verdad? Muy bien. X, profe, es igual a 30t. Coloco entonces aquí 30t. Ahora, fíjate lo del color rojo. Para que el eco llegue hasta la montaña, pasó por 620, ¿verdad? Luego, para que llegue hasta donde estaba el coche, pasó 620 más 30t, ¿verdad? Muy bien, profesor, la distancia total sería 620 más 30t. Profe, ¿solamente eso y lo igualo a la velocidad por el tiempo y me salió? No, tienes que analizar. Vamos entonces a ver, profesor, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Nos dicen lo siguiente. Vamos a poner la distancia del eco. Muy bien. Distancia del eco. ¿Correcto? Muy bien. Eso entonces debe ser igual. La distancia del eco debe de ser igual a lo siguiente. En primer lugar, para llegar a la montaña va a 620, ¿verdad? Muy bien. Y cuando regresa, date cuenta, 620 más 30t, ¿verdad? Entonces, está recorriendo todo eso, 620 más 30t. Muy bien. Pero yo también sé que la distancia del eco, profe, es la velocidad por el tiempo. ¿La velocidad de quién? Del sonido, 340. Por el tiempo, profe, ¿cuánto tiempo le tomó al eco en llegar hasta el auto? T, ¿verdad? Del mismo tiempo, que sería T. Sería igual entonces esto a 620 más 620. Eso no es nada más y nada menos que 1240, ¿verdad? Sería 1240 más 30t. 620 por 2, profesor, eso es 1240. Muy bien. Profe, 340 por t, 340t. Menos 30t, ¿cuánto sería? Vamos a restar. 340 menos 30. Eso nos da entonces 310 veces t. Eso va a ser igual entonces a 1240. Profe, t se queda solito. Muy bien. Pasa a dividir el 310
¿Y cuánto me quedaría eso entonces? Voy a dividir 1240 entre 310. Eso entonces sería igual a 4. ¿Cómo es tiempo? Segundos, ¿verdad? Y esa entonces es la respuesta de nuestro ejercicio, porque te están pidiendo el tiempo. Sería entonces 4 segundos el tiempo en el que el eco llega al automóvil y en el que el automóvil se aleja de la montaña, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora a la siguiente pregunta. Nos dicen, dos autos que se encuentran separados 200 metros parten en el mismo sentido y con MRU. En el mismo instante, uno de ellos posee una rapidez de 75 metros por segundo y el otro una de 50 metros por segundo menos. Calcula el espacio que recorre el más lento hasta que es alcanzado. Profe, ¿cómo voy a interpretar? Profe, ¿no debería ir el más rápido primero? Si él va más rápido. Pero lee el último dato, te dice el más lento hasta que es alcanzado. Entonces quiere decir que el más lento estaba primero, ¿verdad? Y el más rápido lo va a alcanzar. Perfecto. Entonces decimos lo siguiente. Están separados, dice inicialmente, 200 metros. Profe, ahora sí, tiempo de alcance. Muy bien, ahora sí. ¿Por qué? Porque sí se van a alcanzar. Ya no te piden una separación. Entonces decimos lo siguiente. Profe. El tiempo de alcance, ¿verdad? Usted sabe que el tiempo de alcance va a ser igual a la distancia que los separa, que para tu suerte te dan de dato que es 200, dividido entre la suma, perdón, entre la diferencia de las velocidades, ¿verdad? Sería 75 menos 25. Esto entonces va a ser igual a 200 entre 50, y eso es un total de 4. Como es tiempo, 4 segundos, ¿verdad? Entonces, el tiempo que ha transcurrido es de 4 segundos, correcto. Todo este tiempo es 4 segundos, ¿verdad? Tanto para el móvil A como para el móvil B también serían 4 segundos para cada uno. Te piden calcular el espacio que recorre el más lento. O sea, esto de aquí que le he colocado una X, profe. Muy bien, quiero calcular X, pero usted sabe que la distancia va a ser igual entonces a la velocidad por el tiempo. Decimos lo siguiente, profesor, la distancia que quiero calcular es X, no la conozco. Mi velocidad, ya sabes que vale 25. Por mi tiempo acabo de descubrir que vale 4. X entonces debe ser igual a 100 metros, ¿verdad? Y esa entonces es la respuesta de tu ejercicio. ¿Correcto? Ahí está. Muy bien, nos dicen después. 8. Calcular el vector velocidad media para la partícula que se muestra en la figura. Esta demora 2 segundos en ir de A hasta B. Muy bien, entonces decimos lo siguiente. Tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas. El punto B se encuentra en 17, con 17 en la vertical y 9 en la horizontal. A se encuentra en las coordenadas 4,5. Entonces vamos a calcular nuestro desplazamiento, ¿verdad? Nos están pidiendo eso, ¿no? Bueno, nos piden calcular el vector velocidad media, pero les recuerdo que la velocidad media está dada como el desplazamiento sobre el tiempo, ¿verdad? Nos están pidiendo el vector, por lo tanto debemos encontrar el vector desplazamiento. Así que vamos a recordar que el desplazamiento es el que une el inicio con el final, ¿verdad? Profe, ¿dónde está iniciando? Obviamente en A. Decimos que el móvil va de A hasta B. Entonces inicia en A y termina en B. Por lo tanto, voy a colocar mi vector desplazamiento de A hacia B, ¿verdad? Muy bien, de A hacia B, ahí está nuestro vector. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que se vea. Ahí está. Muy bien, profesor. Pero aparte de eso, usted sabe lo siguiente, ¿verdad? Sabe también usted que hay una distancia aquí escondida. Del 4 al 9, ¿qué distancia hay? ¿No hay 5? Sí, ¿verdad? Profe, 9 menos 4 me da 5. Ahí está, esa es la distancia. Ahora, te pregunto, ¿del 17 al 5 no hay otra distancia también? Correcto. Del 17 al 5 hay otra distancia, ¿verdad? ¿Cuánto sería? 17 menos 5, eso te da 12. Ahí está. Es un triángulo pitagórico que usted debería saber. Pero si no lo sabe, profesor, ¿cómo lo calculo? Si usted se ha dado cuenta, ¿qué se ha formado? ¿No se ha formado un triángulo rectángulo? Así es, se está formando un triángulo rectángulo.
Entonces digo, profe, se me ha formado un triángulo rectángulo. No conozco la hipotenusa, pero tengo los catetos. Entonces, ¿qué puedo aplicar? Teorema de Pitágoras, ¿verdad? ¿Qué te dice Pitágoras? Te dice lo siguiente. Te dice que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos, cada uno al cuadrado. Pero la hipotenusa aquí, ¿quién es? Es d, ¿verdad? D al cuadrado va a ser igual entonces a la suma del primer cateto, que vale 5 elevado al cuadrado, más el segundo cateto, que vale 12 elevado también al cuadrado, ¿verdad? Muy bien, entonces seguimos teniendo allí d al cuadrado va a ser igual entonces 5 al cuadrado, que es 25, más 12 al cuadrado, que es 144. D al cuadrado, por lo tanto, va a ser igual a 169. Y D tiene que quedarse solito para que pase como raíz cuadrada, ¿verdad? Si está potenciando, pasa al otro lado a radicar. Raíz cuadrada de 169, eso es 13. Entonces, profesor, la distancia es 13. El desplazamiento es 13, por supuesto. 13 metros. Muy bien, nos están pidiendo la velocidad media, el vector velocidad media. Nos dicen que se muestra en la figura. Esta demora 2 segundos. Muy bien, decimos lo siguiente entonces ahora. Decimos, profesor, la velocidad media, ¿verdad? Está dada como el cociente del desplazamiento, que tiene un módulo de 13, ¿verdad? Pero si quisiéramos calcular en sí la velocidad media, sería de la siguiente manera. Sabemos que d, el desplazamiento, está dado en una componente en el eje x que vale 5, ¿verdad? Sería 5i más, en el eje y tiene 12, ¿verdad? 12j, ¿correcto? Muy bien, y eso está dividido entre 2, nos dice. La respuesta entonces sería, porque nos están pidiendo un vector, nos piden el vector, sería esto igual entonces a 5i medios, 5i medios, más 6j, ¿correcto? Profesor, ¿cómo? El 2 entró a dividir al 5, 5 medios. 12 entre 2, 6, 6j, ¿correcto? Esa sería nuestra respuesta como vector. Ese es el vector velocidad media, ¿verdad? Y todo esto sería metros por segundo por ser la unidad de la velocidad, ¿verdad? Muy bien. Esa entonces es nuestra respuesta. Pero si yo te pido el módulo, ¿cómo sería el módulo? Ya no sería velocidad media, sería rapidez media, ¿verdad? ¿Qué sería igual entonces? A la distancia, ¿verdad? Y recordará usted que hemos hablado que la distancia en el MRU sería el módulo del desplazamiento, que para buena suerte para nosotros entonces sería 13, ¿verdad? Lo que hemos calculado, pero no es lo que nos están pidiendo. Así que simplemente, para no perder tiempo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Muy bien, esto de aquí es para que usted sepa cómo puedo calcular el módulo, ¿verdad? Del desplazamiento. Ahí está. Muy bien. Vamos entonces al siguiente ejercicio, que nos dice lo siguiente. Nos dicen, determina la magnitud del desplazamiento de una partícula en el tercer segundo. Discúlpame, confundí los ejercicios. Este procedimiento debía haberlo aplicado en el que viene y aquí simplemente sería esta tu respuesta, ¿correcto? Perdóname por esta pequeña equivocación. Pero de igual manera, ya sabes cómo calcular también, ¿verdad? Así que ya sabes cómo vamos a resolver el siguiente ejercicio. Muy bien. Entonces, vamos a ver, nos dice, determina la magnitud del desplazamiento de una partícula en el tercer segundo. Presta atención, ¿ah? Si su posición está dada por la siguiente ecuación paramétrica. Muy bien, nos están diciendo lo siguiente. Nos dicen que R tiene que ser igual. Tiene dos componentes. Ahora recuerda que la primera componente siempre es en el eje X y la otra en el eje Y. Tenemos entonces t al cuadrado. T al cuadrado más 1, ¿verdad? Coma
t al cuadrado menos 1. Muy bien, eso es lo que nos están dando, ¿correcto? Sería t al cuadrado menos 1. Muy bien, a ver. Estos números no deberían estar ahí, no sé por qué están ahí. Bueno, entonces, nos hablan acerca de R. Y sabes que R es posición, ¿verdad? Nos piden el desplazamiento. Digo entonces, profesor, la posición va a estar dada. Te dicen en el tercer segundo, así que voy a reemplazar profesor. ¿Correcto? Vas a reemplazar. Sería entonces t que vale 3, ¿verdad? T que vale 3. Diríamos entonces ahora lo siguiente. Profe, R va a ser igual 3 al cuadrado, que es 9, más 1 sería 10. 3 al cuadrado de 9 menos 1 sería 8. 10,8. Recuerda que la primera es en el eje X y la segunda es en el eje Y, ¿verdad? Sería entonces por acá 10,8. ¿Verdad? Vamos a ponerlo de esa manera. Sería entonces 10,8. ¿Verdad? Muy bien. Nos están pidiendo entonces el desplazamiento. Usted va a asumir que este móvil parte de una... está partiendo del origen, ¿correcto? Vamos a decir entonces lo siguiente. Profesor, ¿usted qué nos está dando? Nos está dando lo siguiente. Nos está dando las componentes de esta posición, ¿verdad? En el eje X y en el eje Y. Quiero calcular su desplazamiento. La magnitud nos piden el módulo, por lo tanto, ¿verdad? Entonces, vamos a decir lo siguiente. Voy a dibujar a mi desplazamiento, que estaría por aquí. Muy bien. Este es mi desplazamiento, que tiene una componente en el eje X, ¿verdad? Que mide 10. Una componente en el eje X que mide 10. Y una componente en el eje Y que mide 8. ¿Correcto? Muy bien. Allí lo tenemos entonces. Ahora sí, decimos, esto mide 10. Correcto, esto mide 10 y esto mide 8. Profe, quiero calcular mi módulo del desplazamiento. ¿Cómo hacía? Ya te mostré en antes, sería por Pitágoras, ¿verdad? Muy bien, sería entonces calcularlo mediante Pitágoras. Decimos entonces, la distancia al cuadrado va a ser igual al primer cateto, que es 8 al cuadrado, más el segundo cateto, que es 10 al cuadrado, ¿verdad? 8 al cuadrado sería entonces 64. 10 al cuadrado sería 100. Muy bien. ¿Qué más? 164 sería la respuesta. Raíz de 164 se puede quedar así, o también podríamos colocar 4 raíz de 41, ¿verdad? Perdón, 2 raíz de 41. Muy bien, esa sería entonces la respuesta de nuestro ejercicio. Muy bien, ¿qué más nos piden? Nos dicen lo siguiente, ¿no? Nos dicen, escribe verdadero o falso con respecto a la siguiente gráfica y marca la secuencia correcta. 1. El móvil parte a 3 metros del origen. La rapidez del móvil es 1 metro por segundo. Para t igual a 6 segundos, el móvil está a 9 metros del origen. Vamos a ver. Primero, sabemos que la tangente del ángulo, hacemos la tangente del ángulo, que es 45 grados, debe ser igual a nuestra velocidad, ¿verdad? Porque recordemos que estamos en una gráfica posición versus tiempo. Muy bien, ahí está. Por trigonometría, usted sabe que la tangente de 45 es 1.
¿1 qué? 1 metro por segundo por ser velocidad, ¿verdad? Entonces nos dicen, profesor, la rapidez del móvil es 1 metro por segundo. Así es, recuerda que el módulo de la velocidad es la rapidez y solamente sería el valor numérico con la unidad que sería 1 metro por segundo, ¿verdad? Por lo tanto, esto sería verdadero. Muy bien, colocamos verdadero entonces. Decimos, sería verdadero el segundo enunciado. Perfecto. Luego nos dicen, el móvil parte a 3 metros del origen. Vamos a ver. ¿Dónde está su posición inicial? A ver, la gráfica empieza en el punto 3. ¿Correcto? Entonces el móvil parte a 3 metros del origen. Por supuesto, está empezando a 3 metros del origen. Ese es el origen. 3 metros del origen. Luego dice, para t igual a 6, el móvil está a 9 metros del origen. Vamos a ver. Y usted tiene que recordar lo siguiente, la siguiente formulita, que usted la conoce, ¿verdad? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿verdad? Lo que usted conoce. La posición final te dicen para el tiempo igual a 6. Correcto. La posición final es lo que quiero calcular. ¿Conozco la posición inicial? Claro, es 3, parte de 3. Más mi velocidad que es 1, multiplicado por mi tiempo que sería 6. Sería entonces, la posición final va a ser igual a 3 más 6, y eso es igual a 9. Profe, ¿está a 9 metros del origen? Claro, si estuviera 9, del origen sería 9. Sería entonces verdadero también. Y eso es la solución del ejercicio número